Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en modelos de negocios, emprendedurismo e innovación. Yo soy Max Villanueva y es un gusto que estén con nosotros nuevamente en otro episodio de esta octava temporada. Sería el quinto episodio de la octava temporada y en esta ocasión desde Ecuador me acompaña Catherine Perugachi. Bienvenida. Gracias por este espacio, Catherine. Muchísimas gracias a ti, Max, por la invitación. Será un gusto Y compartir. habl Gracias, gracias. Hablaremos con ella acerca, bueno, de varias cosas que está realizando. Especialmente yo la ubiqué por, Hyundai Latam, que es donde estamos dando parte del inicio de esta entrevista, pero ha tenido también la oportunidad de participar en diferentes iniciativas que han ido proyectando, además de las artesanías de Ecuador, varios aspectos fundamentales en los negocios actualmente, y que tiene una historia también de emprendedurismo un poco curiosa en lo particular cuando estuve indagando de más información, pero voy a presentarla brevemente. Catherine Perugachi es fundadora de Handmade Latam, que es un emprendimiento social que brinda consultoría a compradores internacionales sobre cómo conectar con comunidades artesanales en Ecuador. Se graduó en negocios internacionales y liderazgo en Chapman University en California, en los Estados Unidos. En el año 2018 fue elegida como becaria para la Academia de Mujeres Emprendedoras, una red impulsada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, implementada por la Cámara de Comercio de Quito para promover el empoderamiento económico de la mujer. Al ser parte de esta iniciativa, desarrolló una pasión personal por impulsar el emprendimiento femenino en Ecuador, y esto la llevó a ser elegida como una de las coordinadoras regionales para la red de graduadas de la Academia de Mujeres Emprendedoras durante el periodo 2021-2022. Allí ayudó a promover oportunidades para el desarrollo personal y profesional de más de 1,000 mujeres emprendedoras a través de un fondo de subvención de 70,000, me supongo, serían en pesos ecuatorianos, ¿verdad? En dólares, En justamente. dólares, $70,000, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Este proyecto abrió oportunidades de desarrollo empresarial a graduadas y a seguir impulsando negocios afectados durante la pandemia, y precisamente en el año 2021 fue elegida como parte de los 10 jóvenes empresarios para representar a Ecuador en la iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, Wildlife, donde tuvo la oportunidad de trabajar con una agencia de eventos multiculturales en Chicago y diseñar estrategias para promover pequeños negocios, así como eventos virtuales para promocionar marcas artesanales de Latinoamérica en Estados Unidos. A partir de su exitosa participación en Wildlife, ha ganado 4 subvenciones patrocinadas por el Departamento de Estado, IDEX, donde publicó el primer catálogo virtual de accesorios artesanales para compradores en Estados Unidos. Capacitó en habilidades de negocios B2B a más de 100 artesanos del país en 2021, y en los meses de marzo y abril de 2023 desarrollará eventos de networking para becarios del programa Wildlife en Ecuador. Implementará el primer foro virtual de mujeres en negocios en los programas Wildlife y la Academia de Mujeres Emprendedoras de Latinoamérica. Y finalmente lanzará una plataforma de capacitación para fortalecer el conocimiento de mujeres emprendedoras sobre acceso a fuentes de financiamiento en Estados Unidos. Y actualmente fue seleccionada como parte de la delegación de Ecuador, que participará en el Gen Next Democracy Network en 2023, que es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la India y reúne a jóvenes empresarios y líderes en dicho país. Y se llevó a cabo, creo ya, Catherine, del 6 al 15 de marzo, pero creo que ya, incluso en tu perfil de redes, vi por ahí algunas imágenes con la bandera hindú. Y bueno, cabe mencionar, además de esto, que fue la única mujer seleccionada dentro de este corte ecuatoriano para este año. Bueno, con todo este antecedente, Catherine, te doy la bienvenida y agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Habíamos dejado un poquito pendiente este encuentro, pero la verdad es una gran alegría poder contactar contigo. Seguro, Max. Y bueno, realmente ha sido un gusto porque también he seguido tu podcast y todas las perspectivas que estás trayendo del mundo del emprendimiento y cómo funciona a nivel de la región me parece como muy interesante. Siento que por ahí ya se van juntando sinergias y te das cuenta que no estás solo en este mundo de negocios. Gracias, Catherine. Escuchando la entrevista que te hacía Amy Campos, que también la tuve de invitada hace algunos episodios, surgió algo bien interesante. Realmente tú nunca pensaste en ser un emprendedor en forma, ¿no? Nunca fue tu visión directa emprender. Y fue una historia que a mí me llamó mucho la atención porque lo que has logrado en todo este antecedente que hemos comentado, pues habla de una mujer con bastante ánimo, con todas las herramientas para
buscar cómo mejorar un emprendimiento, pero si quieres platícanos un poco. Tú estuviste estudiando, decíamos, en Chapman University en California, pero tu visión en ese momento no era llegar a emprender algo. No sé si quieras platicarnos un poco para que el público conozca cómo fue este camino hasta llegar a lo que ahora haces. Claro que sí. Bueno, justamente como lo mencionaste, Max, yo entré estudiando una carrera de negocios internacionales. Siempre me estaba proyectando hacia el mundo corporativo. Y entre la malla curricular que teníamos de negocio había una clase de emprendimiento que me tocaba tomar. Y me acuerdo que hacíamos unos quiz de libros que recomiendo mucho que se llama The Passion Plan. Y te decía si es que eres administrador o más como emprendedor. Y a mí me seguía saliendo igual emprendedor, líder. Y yo le decía a mi profesor, es que yo no voy a emprender. Es que ese libro está mal. Como que yo quiero trabajar para una empresa y como que seguir como mi rumbo de negocios tranquila. Pero realmente yo siento que el emprendimiento a la final te llega cuando tú encuentras una pasión y una necesidad y quieres realmente comenzar ya a beneficiar al entorno que te rodea. Yo justamente al haber sido una estudiante internacional en California, lo que pasó fue que muchas veces traía estas artesanías a regalar a mis compañeros y algunas personas decían, ay, qué lindo, eso es de Perú, eso es de Colombia, o sea, nombraban todos los países de Latinoamérica, pero no se les ocurría nombrar el Ecuador. Entonces fue justo con uno de mis compañeros de la universidad, que también era de Ecuador y era mitad igual americano, que decidimos realmente posicionar al Ecuador dentro de las artesanías a nivel internacional. Y volvimos ya con esa semilla o esa idea para ver si lo implementábamos en Ecuador. En ese entonces realmente las plataformas de comercio electrónico eran muy nuevas acá y fuimos uno de los pioneros en implementar una plataforma de e-commerce específicamente para la comercialización de productos artesanales hacia Estados Unidos. Entonces, más allá de ser un camino solo de negocios, obviamente pude yo aplicar todos mis conocimientos, pero yo creo que para toda esa gente que está buscando si emprende o no, a la final se trata de la pasión que te va a llevar realmente lejos a implementar ese proyecto, mucho más que allá que los conocimientos en sí. Gracias, Catherine. Veía también que tus socios originales, no todos eran ecuatorianos. Me parece que había por ahí noruego y un americano. Era, De ellos, eran mitad ecuatorianos, mitad noruego, mitad americano, mitad ecuatoriano. Entonces, también tenían esa pasión, ¿no? De como, ¿cómo puedo realmente llevar a estos países que también soy originario, un poco más de Ecuador y mostrar esta mezcla cultural, ¿no? y en este camino regresan. ¿Y cómo tenías tú el contacto previo con todo este enfoque artesanal? Previo a esto, ¿fueron buscando opciones de productos que probablemente son los más representativos? Y puede ser que suceda en Ecuador, como en muchas partes de Latinoamérica, Catherine, que en ocasiones quienes vivimos en un país rico en tanta cultura y artesanía no la apreciamos. Y tú que tuviste la oportunidad de estar en Estados Unidos y conocer tal vez la visión más amplia de tus socios y en toda la dinámica de negocios que estudiaste allá, darse cuenta que esto está supervalorado en otras partes y nadie está visualizando el talento de los artesanos. ¿Cómo te encontraste todo este panorama y te moviste para poder orientar este emprendimiento hacia los artesanos ecuatorianos? Bueno, como bien lo mencionas más, a veces uno cuando viaja es cuando se da cuenta la cantidad de como piedras preciosas en temas culturales y ancestrales que tiene tu país. Siento que estamos muy acostumbrados a ver estos temas artesanales solo como souvenirs, eso es como nosotros los veíamos al principio, solo como algo que te recuerde de Ecuador, algo que podamos llevar a un extranjero. Pero el momento en donde tú comienzas realmente a analizar cada pieza, te das cuenta que es arte, que en todos los patrones de estos productos están plasmados primero técnicas generacionales que han sido pasadas a través de diferentes familias de los artesanos, que son técnicas hechas a mano y que demandan de mucho tiempo y también amor para poder sacar un artículo así. Entonces yo creo que el momento en donde tú ya comienzas a detenerte un poco más y explorar de dónde viene lo que estás comprando, es donde realmente asientan las ideas de, ok, realmente esto es parte de mi cultura, de qué se trata, de dónde viene. Entonces, si bien es cierto, al principio nosotros solo traíamos como souvenirs, porque así mismo también somos los latinos que compramos y no preguntamos de dónde viene,
es ahí en donde comenzamos a preguntarnos, ok, como que realmente esto es alpaca, esto es lana de oveja, o sea, ¿de dónde viene? Porque las mismas personas extranjeras querían saberlo. Ellos son los primeros que te preguntan, bueno, y cuéntame la historia de este producto. ¿Cómo es tu cultura? ¿De dónde viene? ¿Cuántas etnias indígenas hay en tu país? Son cosas que si tú no estás en el medio, pues no las sabes. Entonces es por eso que nosotros regresamos ya con ese sentir. Comenzamos a indagar un poquito más en los artesanos, nos dimos cuenta que muchos de ellos eran comerciantes, no eran las familias propias que desarrollaban los productos, y nuestro enfoque siempre fue ir a la raíz de donde están los productores, porque ellos son los que saben realmente todo el contexto de la historia y los que están produciendo. Entonces, hay muchos comerciantes dentro también de las comunidades artesanales que comercializan cosas de Perú, de China, de Guatemala, y a veces aclaman que eso es ecuatoriano. Entonces, eso también fue un aprendizaje que fuimos descubriendo durante el camino, para nosotros realmente saber qué es lo que realmente el Ecuador produce y de qué tipo de técnicas nosotros tenemos que estar pendientes para seguirlas manteniendo en el Ecuador y que no se pierda pues toda esa cultura ancestral. Y había una caracterización muy curiosa, Catherine, no pude evitar pensar también en algo que sucede en México y seguramente en toda Latinoamérica. En esta búsqueda de, bueno, primeramente ver el interés que había en el exterior de los productos ecuatorianos, la búsqueda de conocer, porque creo que comentas algo que nos sucede a todos, es tan rica nuestra cultura que no la conocemos, conocemos tal vez una pequeña parte, o tal vez la conocemos muy estereotipada de algunas regiones en particular, pero te encontraste también un elemento bastante curioso. En apariencia, eh, creemos que nuestras artesanías, pues sí, obviamente son únicas en cómo se producen, pero también te topaste con un fenómeno en el que aparentemente habían artesanías que se estaban haciendo en tu país, pero que no tenían nada que ver en sí en dónde se estaban fabricando. En México pasó un caso muy curioso hace ya varios años. Bueno, en la fe católica, la Virgen de Guadalupe es la representativa de nuestro país, pero las imágenes que se comercializan, que en ocasiones pues, eran hechas por artesanos mexicanos, ahora ya nos vienen imágenes muy económicas con otros materiales y decía ahí, bueno, hecho en China o en cualquier otra región del mundo. Y son las que se comercializan precisamente por tema de costos. Y creo que este fenómeno ha llegado ya a escenarios que tienen que ver con algo tan rico como es la artesanía. ¿Te topaste tú con esto también? Creo que comentabas un poco acerca de esto y fue algo bastante sorpresivo, me imagino, para ti. Sí, sobre todo porque entendimos un poco cuál es la problemática que están viviendo dentro de los mercados como más populares de comercialización de este tipo de productos dentro de las comunidades indígenas. Entonces, hay este movimiento también de que, ok, tal vez puedo comercializar estos productos que se ven artesanales, que vienen en contenedores de China, me sale más económico y puedo vender a más cantidad, y se está perdiendo bastante el yo no quiero estar pasándome un mes y medio tejiendo en el piso todas estas piezas que a la final no puedo vivir solo de ello. Entonces, hay muchas familias artesanas que ya se han dedicado solo a la comercialización, pero ya no se dedican a la producción. Entonces, realmente de donde están viniendo es de ellos mismos estas importaciones. Entonces, eso es lo primero que nos llamó la atención, porque nosotros pensábamos que tal vez era una persona que no necesariamente estaba en este contexto que traía y les vendía, pero realmente son estos gremios organizados que justamente tienen estos contactos con los temas chinos y ya comienzan a traer bufandas, obviamente que no son de seda, son de materiales plásticos, traen carteras también que son de materiales plásticos, entonces siento que también es responsabilidad de uno como consumidor educarles a ellos la razón por la que ya no se debe utilizar este tipo de materiales. Entonces, para nosotros sí fue un desafío y una sorpresa, ¿no? Porque pensábamos que todo en estos mercados era ecuatoriano, que era hecho a mano, y pues en estos mundos globalizados también te topas con esta sorpresa. Y en este camino también, Catherine, después de encontrarte con todos estos retos, ¿habías tú ya tenido contacto previamente con este mundo artesanal? Porque eh, uno de los grandes retos en este mundo de las artesanías que conservan todo este panorama ancestral, también hay bastantes retos. Por ejemplo, en México hay
una gran resistencia de muchas comunidades que se dedican a producir este tipo de arte, precisamente porque durante muchos años han sido, pues, no bien considerados. Hay problemas con el precio, el famoso regateo, Correcto. lo más barato posible, la poca valoración del trabajo que ellos hacen. ¿Cómo fue la llegada y el acercamiento a estos grupos? Porque representan retos interesantes y creo que también uno de los retos que tú mencionabas, Catherine, y que identificabas, era que se está perdiendo. Aquí es una lucha contra el tiempo porque gran parte de estas técnicas ancestrales ya no son atractivas para las nuevas generaciones, derivados de todo este fenómeno que hemos más o menos esbozado. ¿Fue esta la realidad que encontraste también en Ecuador y cómo las fueron sorteando, Catherine? Ujú. Bueno, yo actualmente resido en la capital, en Quito. Entonces, yo siento que todas las personas que estamos cerca de la región sierra del Ecuador, porque nosotros estamos divididos por región costa, región sierra, región amazónica, insular, que es Galápagos, pero particularmente las personas que estamos en la sierra, siento que siempre crecimos con este contacto con las comunidades indígenas. O sea, nosotros tenemos el mercado que yo te estaba comentando, que es el más grande de comercialización de productos artesanales indígenas, está a 2 horas en carro de Quito. Y es un lugar que es frecuentemente visitado, sea por nosotros, o sea por los extranjeros, o sea por los amigos que vienen. Entonces, yo siempre he tenido eso presente y siempre hemos tenido ese reflejo de, ok, ¿cómo funcionan realmente las comunidades aquí? ¿Cómo se organizan? ¿En qué creen? O sea, ¿qué persiguen? ¿De dónde vienen sus productos? Etcétera. Inclusive, una de las tesis que yo hice en el colegio, cuando recién me estaba graduando, es de un libro que es muy famoso acá que se llama Huasipungo, que habla justamente de todo el levantamiento de la zona agrícola indígena justamente ante los patronos. Entonces, siento que desde el colegio también siempre te ponen en claro de dónde vienen estas raíces, ¿no? Entonces, es una buena manera para conocer también de dónde vienen, cuáles son sus orígenes y cuál es realmente la relación que tenemos con gente que no es de la comunidad indígena, porque también ellos son bastante cerrados en ese sentido. Algo particular, una vez que ya nos acercamos a la cultura, mis socios, como bien te comenté, son mitad extranjeros, son rubios, son blancos, entonces para ellos, o sea, las familias artesanales se sentían más cómodos hablando con ellos porque tenían la percepción de ellos sí me van a comprar, esta chica que parece ecuatoriana no me va a comprar y me va a regatear. Ellos tienen plata, ella tal vez como que me va a regatear. Entonces hay mucha esta concepción, ¿no? Entonces a mí me servía mucho que llevar a mis socios, pero al mismo tiempo les decía, oigan, van a pensar que son extranjeros y nos van a elevar los precios de acá. Entonces sorprendía mucho que ellos hablaban, obviamente, nativos de ecuatorianos, de español y todo, pero también hay bastante el tema del machismo, que ellos tienen que hablar de temas de dinero con hombres y con mujeres es un poco como, no, o sea, las mujeres sí están ahí en el proceso artesanal, pero cuando ya es de cerrar negocios, a veces hablar de números, es con los esposos. Entonces también encontré esas barreras un poco de género que yo tenía que entender el contexto desde su perspectiva de cómo funcionan las comunidades para yo poder también trazar mi estrategia de negocio y saber cómo comunicar. Entonces, siento que es eso, o sea, yo realmente no soy diseñadora, nunca tuve realmente ese interés de, ok, veamos realmente cómo están cosiendo estos productos. Sí sentí que era una de mis limitaciones, pero al mismo tiempo yo tuve un interés particular de conocer un poco más de estas comunidades indígenas y parte de los orígenes que me pertenecen como ecuatoriana. Y la idea o la propuesta con, primero, los acercamientos, el poder tener, por un lado ya tenían la visión del interés que despierta esto en los mercados internacionales, conocer un poco más a profundidad a las raíces ecuatorianas en las artesanías y la vincularon. Originalmente, según estuve entendiendo en la información que analizaba Catherine, era la idea principal era una especie de comercio electrónico, era una plataforma donde los artesanos pudieran mostrar este trabajo y la gente pues pudiera adquirirlos en una dinámica más moderna, más global. Pero esto tuvo que ir cambiando por respecto a muchas circunstancias que sucedieron. Pero originalmente surgió así, ¿verdad? Era una plataforma de comercio electrónico con estas caracterizaciones. Sí, principalmente los socios fundadores, justamente el que había estudiado conmigo en la universidad, él tenía la visión ya de la comercialización en sí. Entonces, como habíamos venido también de Estados Unidos, que es un ambiente en donde todo es comprado por comercio electrónico, él me decía
qué mejor que nosotros comercializar esto a través de una plataforma y que les llegue a su casa. Y no necesariamente ellos tienen que esperar para venir a Ecuador para comprar este tipo de artículos y pueden adoptarles como parte de su moda contemporánea, sus artículos en general. Entonces quería él, mi socio, también quitar ese estereotipo de es un souvenir y más bien incorporarnos ya en esta moda contemporánea de voy a comprarlo porque me gusta, ya, porque lo puedo usar todos los días, no para decir que fui a Ecuador y traje algo. Entonces esa era un poco la visión que queríamos hacer con la plataforma web. Ahora, como todo negocio, por más de que el concepto sea muy bueno, cuando lo pruebas, comienzas a pivotear bastante. Entonces, tienes que adaptarte a la realidad. Entonces, cuando tú abres una página de comercio electrónico específicamente para comercializar ese tipo de productos, tienes que estar seguro de que estás adquiriendo el inventario para poder mandarlo en el tiempo que justamente estás publicitando en tu página, que te va a llegar en 5 días laborales, entonces tú tienes que calcular específicamente cuánto te va a tomar desde el empaquetado del producto hasta llevarlo al courier y que eso llegue a su destino. Averiguar tarifas arancelarias, cuáles preferencias arancelarias tiene tu país de acuerdo a los contratos o convenios que tengan con el país de exportación. O sea, había tanto por detrás de ese estilo y giro de negocio que ya iba mucho más allá de, ok, solo sigamos conservando nuestras técnicas artesanales. Y precisamente en estos retos que fueron vislumbrando, era reeducar, pues es un proceso en el que muchas veces no depende tanto de nosotros, porque precisamente al ser una artesanía hay un trabajo manual, hay un trabajo de días, hay un desgaste físico tremendo, hay escasez incluso de personas que conserven esas técnicas ancestrales. Y estamos hablando que en todo este proceso de la estructuración y la idea del comercio electrónico, estábamos llegando creo, a un punto muy cercano a la pandemia, ¿verdad? Estaban muy próximos a este periodo de tiempo y esto precisamente, como tú bien mencionas, da un giro completo a la visión original y ahora hablamos de un proceso diferente que creo que es el que estás tú ya retomando y creo que en solitario, no sé si todavía haya ese vínculo de los socios anteriores. ¿Cómo fue este cambio, Catherine? Y creo que aquí volvemos a un poco regresando hacia lo que comentábamos al inicio, esa idea de no ser emprendedora, tú la viviste en esta prueba, en este primer cambio, y creo que te fortaleció más también en tu visión como empresaria. Sí, seguro, ha sido realmente una línea de aprendizaje muy interesante, pero el momento en donde tú te decides emprender, toda la experiencia que vas adquiriendo son como bloques que te ayudan a esa base para el resto de cosas que quieras hacer. No necesariamente significa que te vas a quedar con la misma línea de negocio, tal vez pivoteas y salen otras cosas, pero las bases, los procesos, cómo opera un negocio, todo eso te da la experiencia. A mí ni siquiera en el tema teórico yo podía como tomar ventaja para las decisiones que yo tenía que tomar en mi negocio día a día. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta que realmente habían dos partes en este tipo de trabajo. Una era estar pendiente de las comunidades artesanales, de la elaboración de estos productos, cerciorarse que sean productos obviamente hechos en Ecuador, que no vengan de otro lado, que sean hechos a mano y también sostenibles y amigables con el medio ambiente. Y la otra parte era el tema logístico, que era toda la exportación, operación de una página web, etcétera. Contactar las ventas y hacer la publicidad en Estados Unidos, que es otro desafío que también se presenta cuando uno lanza las páginas web. Entonces, inclusive hoy en día, cuando tengo colegas que me indican, bueno, quiero lanzar una página y quiero vender en línea, es como, ok, ¿quién está a cargo de la parte de marketing y comercialización en tu país de destino? Porque si no, de nada sirve tener el hosting de esa página web si no visitan. Entonces, realmente el vivir ese proceso en carne propia creo que me hizo ver otra oportunidad de negocio una vez que llegó la pandemia, porque obviamente las artesanías ya no era un producto de primera necesidad, pero mucha gente comenzó a pasar en su casa con Zoom y querían que por ejemplo, su background se vea diferente. Y a veces como surgía la demanda que querían comprar un sombrero, pero no para ponerse, sino para colocarlo aquí atrás, o carteras para decorar su hogar. Entonces surgió esta demanda de artículos del hogar que antes nosotros ni siquiera la habíamos visto. Entonces surge esta posibilidad durante la pandemia
mis socios tuvieron que lamentablemente mudarse a sus países de origen dado toda la situación y la coyuntura, pero los artesanos seguían diciendo, bueno, ¿cómo nos ayudas a seguir llevando nuestros productos al exterior? Entonces, para mí una limitante era seguir adquiriendo inventario porque es obviamente una inversión fuerte, justamente por lo que tú mencionabas, tiempos de producción también juegan un papel y un rol muy importante ahí. No todas las técnicas son iguales. Entonces surge la posibilidad de que yo tenía mis compradores ya mapeados de diferentes ferias que yo había participado tanto en Ecuador como en Estados Unidos, que me había contactado con compradores y diseñadores que en cambio me decían, ok, yo quiero que tú me ayudes como ese puente o liaison para yo poder trabajar con el artesano porque no habla inglés, no tiene cuenta de banco, no tiene buena conexión y yo necesito alguien que sea mis ojos en ese país y en esa comunidad. Entonces ahí surge esta idea de crear en cambio ya la línea de consultoría que es Handmade Latam, que nosotros asesoramos en este proceso de conexión y ubicar a las comunidades artesanales que necesite nuestro comprador o diseñador en Estados Unidos. Entonces ya trabajamos en un modelo B2B, que son ya compras más grandes, podemos controlar la calidad, podemos entregar en el tiempo que indiquen y realmente personalizado de acuerdo a lo que necesite. Entonces, de esa manera hemos trabajado con los artesanos y también hemos recibido apoyo de programas como Wildlife y del Departamento de Estado que nos han ayudado a generar catálogos virtuales para entrenar a estos artesanos a sacar estructura de costos, pero ya para grandes compradores, para órdenes grandes y más frecuentes. Entonces, esa fue como que la transición que tuvimos desde la página e-commerce hasta ahorita ofrecer estas consultorías. Y también creo que fue una evolución personal en tu óptica empresarial, Catherine, porque en una de las informaciones que me compartías, precisamente fue en el artículo del Departamento de Estado, eh, te definen a ti como fashionista, porque precisamente este fenómeno que tú mencionabas de la artesanía con un valor más allá del usarlo, el sombrero, bueno, de hecho tenemos ahí en la vista, en la parte en la que tú estás ahora, bueno, mejor que son algunos de los elementos de los muchísimos que manejas, algunos de los que se ven ahí, y ha entrado toda esta dinámica o tendencia de ver la artesanía como inclusive un objeto, un activo que pudiera darle vida a un hogar, ¿no? Además de utilizarlo. Eh, y creo que también esto fue un impulso para que se pudiera revalorizar el trabajo de los artesanos en Ecuador. ¿Te adaptaste a este fenómeno? ¿Lo veías venir? ¿O fue también algo para ti de repente como novedoso? Bueno, esta visión de la artesanía, pues ni siquiera a veces nosotros lo tenemos como propios habitantes de nuestra propia cultura ecuatoriana o latinoamericana. Bueno, para mí, voy a adoptar esa palabra, fue novedoso, porque en un punto el emprendedor también puede creer, ok, no tengo estos conocimientos, yo no me gradué en diseño de modas, no puedo hacer este negocio. Pero realmente cuando pones en práctica lo que tú sí eres buena, se comienzan a abrir dentro de ese campo diferentes opciones. Yo soy buena conectando, a mí me encanta ver la demanda, la oportunidad y juntar justamente esos dos para poder seguir aportando con la economía de mi país. Entonces, para mí era, ok, yo tengo los contactos en Estados Unidos, tengo mapeadas las comunidades, entiendo qué técnicas hacen, sé qué productos realizan, ¿por qué no los conecto y ayudo a facilitar ese proceso? Así cada quien se enfoca en su área de expertise. El que comercializa y el diseñador o el comprador está enfocado en hacer ventas en Estados Unidos. Yo le ayudo a facilitar el proceso lo que más puedo con la comunidad artesanal y los artesanos se dedican a lo que mejor hacen, en producir piezas de arte, en enfocarse en seguir desarrollándose como artistas, porque se han estado enfocando demasiado en desarrollarse como comerciantes, que han perdido un poco el foco de, ok, ¿cómo tú puedes seguir capacitándote en técnicas que puedan ayudar a seguir pasando lo que tú sabes a tus generaciones? Y es un impulso también hacia el interior de las comunidades, Catherine, porque al tener una nueva visión de las artesanías, al revalorar el trabajo, pues también las generaciones más jóvenes empiezan a ver en esto una oportunidad, incluso de reconocimiento internacional. Es decir, mi trabajo está siendo valorado más allá de lo que veían en una charla precisamente con Amy. Tú decías, los jóvenes ven desgastarse a sus padres, a sus abuelos, por poco dinero y dicen, no, pues voy a tomar otra opción. En el mejor de los casos, tal vez estudiar o incluso, pues,
migrar, no sé, las caracterizaciones específicas o buscar otro tipo de fuentes de ingreso. ¿Has visto este auge? ¿Ha habido algún cambio en esa mentalidad que has podido palpar en las comunidades con las que trabajas actualmente, Catherine? Siento que todavía hay un largo camino por recorrer con las nuevas generaciones. Hay trabajo por hacer porque muchos de ellos, la migración que están surgiendo son a las grandes ciudades. Entonces ya deciden especializarse en otros sectores, incluso en el agrícola, que es parte de las comunidades donde se encuentran eh, estos artesanos. Entonces el tema agrícola está muy presente, hasta la tejedora que hace mis carteras, también medio tiempo se dedica a esto y medio tiempo se dedica al campo. Entonces los hijos también ya están buscando otro tipo de carreras que les paguen o les remuneren de mejor como compensación, pero inclusive ya no hay tanto interés porque es algo que han visto todo el tiempo. No ven oportunidad, no ven como progreso, no ven transición. Entonces nosotros realmente lo que quisiéramos ver es cómo estas nuevas generaciones también les ayuda a transicionar a esa artesanía, porque a lo largo de los años, a medida que son diferentes contextos, diferentes generaciones, cada generación tiene su marca insignia, se puede decir, de cómo concibe la artesanía y de cómo para ellos desde el arte. Entonces, pero si no están dedicados realmente a explorar un poquito más de esa área, se va perdiendo por interés, por obviamente el tema de la remuneración y porque tal vez muchas, también hay el tema de género. Muchos de ellos han visto eso en sus madres y dicen, ok, eso es un trabajo que hacen las mamás, tal vez mi hermana, no yo, como hombre. Entonces, la mayoría también de mujeres que ves son artesanas y ellas son las que tal vez tienen más afluencia en pasar a sus hijas las técnicas o ver de qué manera pueden seguir con este proyecto como adelante. Y creo que precisamente esa caracterización de género que mencionas, Catherine, te llevó, y creo también como parte de la satisfacción y la retroalimentación de lo que estás haciendo. Mencionábamos, en el año 2018 fuiste elegida como becaria por la Academia de Mujeres Emprendedoras. Eh, y bueno, esto fue atrayendo una bola de nieve bastante positiva porque en el 2021 estuviste en Wildlight. Hemos tenido muchos invitados también que han compartido esta visión y la experiencia, bueno, algunos presenciales, algunos con todo lo que fue el ajuste de la pandemia del programa. Todos estos elementos tú los has ido atesorando para enfocarlos a este proyecto. A muy grandes rasgos, Catherine, ¿cómo ha sido esta experiencia de ir obteniendo este reconocimiento y de qué manera has ido tú canalizando a este proyecto? Bueno, yo entré a la Academia de Mujeres Emprendedoras AWE en el 2018 y fue a raíz de AWE que conocí el programa Wildlife. Entonces yo siempre tengo eso presente porque es la manera en como yo devuelvo todo lo que he recibido de AWE con lo que he aprendido en Wildlife. Entonces siempre mi visión ha sido, ok, ¿cómo puedo seguir potenciando a las mujeres pertenecientes a esta red con lo que yo he aprendido en un programa como Wildlife que es de muy alto nivel, con emprendedores de toda la región y pues con técnicas y mentores y herramientas desde Estados Unidos? Entonces, realmente ha sido una experiencia muy fructífera ya para mi desarrollo como profesional. Yo anteriormente no tenía mucho el tema de género, aunque trabajaba ya con mujeres artesanas, pero me comencé a interesar muchísimo más por el perfil de la mujer emprendedora en Ecuador. O sea, yo he conocido a mamás que buscan empoderamiento económico a sus 40 o 50 años, que quieren lanzarse al mundo del emprendimiento sin tener conocimiento previo y solo con estas ansias y pasión por emprender. Entonces, me ha cambiado muchísimo la perspectiva del emprendimiento, me ha hecho valorar muchísimo más negocios que son manejados por mujeres, cabezas de hogar, mamás, o sea, el tiempo que distribuyen para todo es realmente impresionante. Y fue a raíz de que yo participé en Wildlife que también me di cuenta estas sinergias que podíamos hacer entre ambos programas. Y es en ello lo que me encuentro trabajando actualmente, es en generar estos espacios de encuentro entre becarias de ambos programas, mujeres, que puedan entre ellas enseñar justamente clases magistrales, paneles, sesiones de networking, para compartir justamente este trayecto del emprendimiento y que sepan que no están solas, que pertenecen a redes que son más grandes y que inclusive vienen de los Estados Unidos. Entonces eso ya nos caracteriza como diferente al grupo de personas tal vez que no son parte de este tipo de convocatorias, porque al menos en Ecuador se reciben muchísimas aplicaciones y siempre les decimos a ellas que realmente son lo mejor en cuanto al tema del emprendimiento por haber alcanzado este tipo de reconocimiento.
Entonces, yo muy agradecida, realmente me han abierto muchas puertas en Estados Unidos, he conseguido mentores, he conseguido, bueno, financiamiento a través del Departamento de Estado y quiero seguir justamente lanzando ideas, desarrollando plataformas en donde podamos ayudar al crecimiento de la mujer emprendedora, no solo en Ecuador, sino también en Latinoamérica. Y con estas experiencias, bueno, has ido impulsando también Handmade Latam. Hay un catálogo virtual, vamos a compartir, como sabe el público, siempre compartimos en la descripción del podcast y del episodio todas las redes sociales, todos los vínculos donde puedan conocer más acerca de tu trabajo. Y es un camino que no ha parado, a pesar de que en este giro que toma ahora en un tramo de consultoría, es algo que ha ido creciendo bastante recientemente y tuve la oportunidad de ver algunos perfiles en redes sociales tuyos. También fuiste parte de esta delegación de Ecuador que estuvo a través de un programa que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la India en este país. ¿Cómo fue esta experiencia? Creo que ahora fue, bueno, si ya tenías esta visión global desde tu formación académica, esta experiencia que es muy reciente, creo que todavía la tienes muy próxima. ¿Cuál ha sido este cambio que has visto en esta última experiencia que tuviste en la participación pues cómo viviste este momento me imagino fue también excepcional porque fuiste la única mujer que estuvo involucrada en este proceso? Y bueno, sí, lo tengo todavía muy presente. Acabamos de regresar la anterior semana. Entonces, yo realmente llego a este programa nuevamente por la Cámara de Comercio de Quito, que es la que ejecuta el programa de la Academia de Mujeres Emprendedoras AWE en Ecuador. Entonces, nuevamente recalco, a veces tú entras a una convocatoria y no sabes cómo eso te va a servir luego en el trayecto de tu desarrollo profesional. Entonces, les llamó mucho la atención, obviamente, mi perfil en el tema de mujeres emprendedoras. Tenía a favor que pues la Cámara de Comercio también me había escogido. Entonces, para mí realmente fue un honor poder llevar todos estos aprendizajes acá a la India. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue esta diversidad cultural. Y como yo estoy expuesta a todo este trabajo acá, para mí fue muy especial. Inclusive fuimos a ver uno de los mercados artesanales que es apoyado por el Ministerio de Producción y el primer ministro en la India, que escogen a los artesanos productores, líderes de diferentes técnicas, los tienen justamente en un mercado específico que uno paga la entrada, justamente por lo que es un incentivo y programa del ministerio. Y una vez que uno ya recorre, te das cuenta de la alta calidad que llevan, las diferentes técnicas aplicadas en los productos hechos a mano, porque ellos realmente, la artesanía puede venir de todas partes de India y de acuerdo a donde estás ubicado en la región, usan diferentes materiales. Entonces, desde pintura hecha a mano, desde seda, desde canastas también hechas de bambú. Entonces, y lo último que me llamó la atención fue que hasta podía pagar con tarjeta de crédito. O sea, tenían todos los métodos de pago y dije, qué bien. O sea, esto es hasta donde se debe de llegar, de buscar y empoderar a estas familias artesanales que tú inmediatamente le preguntas y te dicen, yo soy eh, la octava generación, la 10ª generación que está en esto. O sea, lo tienen muy en claro y están muy seguras también de los precios con los que están comercializando porque han tenido ese proceso de entrenamiento con estos ministerios y por una razón es que ellos participan de estas iniciativas. Entonces, realmente es un país imponente, es una de las democracias más grandes y antiguas del mundo y realmente el hecho de ver tan cerca cómo valoran el tema de la cultura y la diversidad, realmente dejó un mensaje muy poderoso en que nosotros como latinos también tenemos que acercarnos más a esos orígenes y estar orgullosos de dónde venimos y también de la cantidad de cultura que nosotros también tenemos. Y en todo este modelado que has visto, creo que son modelos que seguramente van a ir formando algo en tu inquietud como emprendedora, Catherine. Eh, ¿Crees que este modelo que has llevado tú de la mano es ahora en este punto Artesanías de Ecuador? El foco de mercado es Estados Unidos de momento. ¿Cómo visualizas? ¿Crees que pueda ser un modelo que Latinoamérica pudiera retomar el establecer redes de alianzas como la que haces tú con consultoría? ¿Hacia dónde quieres tú destinar en un mediano largo plazo Handmade Latam y algunas otras iniciativas que tengas? ¿Crees que podamos, pues, en algún momento pensar en Latinoamérica haciendo algo parecido a lo que tú haces?
Claro que sí, yo siempre he tenido la visión de sumar a más consultores a nivel de la región para no solo quedarme en Ecuador. Inclusive en un futuro, espero que muy cercano, me encantaría sumar a otros países, porque el hecho de ver también la artesanía en la India y ver cuánta sinergia también hay en el tema de las canastas que hacen con bambú, que aquí las hacemos con paja toquilla, me encantaría poder realmente hacer un encuentro entre una artesana, por ejemplo, de la India y una artesana en Ecuador para que ellas compartan y valoren su trabajo. Entonces, siento que es también no solo juntar a los consultores que tal vez hagan este trabajo, que sé que hay muchos también que están presentes en Perú, en Colombia, etcétera, sino también poder empoderar las voces de los artesanos y los artistas que están detrás de nuestros productos y capacitarles más en su desarrollo artístico para que ellos puedan seguir explorando estas técnicas y empoderarse en que lo que hacen realmente es una pieza de arte y que no es cualquier producto que tiene que va a ser replicado en algún otro lugar. Entonces, son productos realmente únicos, hechos a mano. Entonces, yo quisiera que Handmade Latam pudiera llevar realmente ese mensaje mucho más allá de la consultoría, sino que le ponga más atención también al trabajo que realizan todos los artesanos de nuestra región. Y creo que desde el inicio el nombre lo tenías muy claro, ¿no? No fue Handmade Ecuador, fue de una vez dijiste, bueno, esto va para más, le voy a Exacto. poner de una vez Latam, ¿no? Y, y Sí. en este contexto, Catherine, sí, 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 ya la visión en grande, de esta emprendedora involuntaria que te considerabas hace muchos años, que algunos test te los reafirmaban, ¿no? Tú eres más de otro tipo de características profesionales. eh, ¿Qué mensaje nos puedes dejar? Me gustaría cerrar con un mensaje tuyo respecto a este camino que has llevado, respecto a la visión que tienes ahora también del papel de la mujer en Ecuador, en América Latina. Y creo que siempre nos ayuda mucho escuchar de esta visión de quien ha logrado abrirse camino en diferentes aspectos de emprendedurismo, pues compartir un poco de esta sabiduría que has venido generando a lo largo de los años. Bueno, yo creo que me quedaría con una palabra y sería confianza. A veces nos atamos mucho en dar ese primer paso y si no damos ese escalón en la montaña, no podemos ver qué hay detrás de ella. No podemos saber qué tipo de herramientas vamos a necesitar para poder dar ese siguiente paso. Pero para eso tienes que caminar, tienes que seguir moviéndote con las herramientas que tengas, con los contactos que dispongas y simplemente van a irse abriendo caminos en donde tú tengas que ir y que se alineen con el propósito y lo que te mueve. Y también que lo hagan con pasión, o sea, el camino del emprendimiento no es fácil, pero si estás haciendo algo que te apasiona, te gusta y te llena de energía y de mucha alegría, pues no vas a dudar en seguir impulsándolo y seguir conquistando ese sueño. Entonces, para tal vez todas esas personas que todavía no se han decidido en emprender o dicen que les falta todavía carrera, estudios, etcétera, pues no, no es así. Yo creo que si confían en sí mismos, en las capacidades y en ese llamado que seguramente ha venido de, de la vida, de Dios, entonces es porque ese propósito tiene que, te va a llevar justamente a conquistar ese sueño. Muchas gracias, Catherine. Sé que por tu agenda disponemos ya de poco tiempo, pero desde ya te hago la invitación que siempre hago a quienes me han acompañado cuando tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente, de agregar algo más a lo que está haciendo Handmade Latam en Ecuador y por próximamente esperemos en toda Latinoamérica, pues este espacio siempre estará abierto para compartir esta experiencia. Fue muy agradable platicar contigo, Catherine, y pues te agradezco mucho la oportunidad y la espera, porque tuvimos que agendar ahí algunos tiempos y afortunadamente pudimos coincidir el día de hoy. Sí, qué alegría, Max. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y espero también seguir en contacto y tenerte en Ecuador pronto para un tour por la artesanía ecuatoriana. Muchas gracias. Y bueno, al público de Visión Inteligente de Negocios, pues le agradecemos la permanencia en este episodio, esperando que el mensaje de Catherine haya podido calar también hondo en todos aquellos emprendedores que aún están enfrentando diversas barreras. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Visión Inteligente de Negocios. Hasta pronto.